Mi marido me regaló un reloj para nuestro aniversario, pero cada vez que me lo ponía me sentía ansiosa y mal. Decidí venderlo. El dueño de la casa de empeños se horrorizó y dijo, ¿de dónde lo sacó? Corra a la policía, esto es grave. Y antes de que continuemos, escriba desde qué país está viendo el video. Que disfrute de la escucha. En su aniversario de bodas, Alexei le entregó a Ana una cajita de terciopelo. En su interior, sobre un almohadón de seda color crema, reposaba un reloj vintage. Su esfera de color marfil estaba enmarcada por un fino aro de oro, y la correa de cuero suave y envejecido parecía increíblemente agradable al tacto. «Feliz aniversario, mi amor», susurró Alexei. Sus ojos brillaban con una ternura sincera. Sacó el reloj de la caja y lo abrochó con cuidado en la muñeca de Anna. Lo encontré en una tienda de antigüedades. Me recordó a ti, igual de elegante e intemporal. Anna admiró el regalo. El reloj era realmente maravilloso. Transmitía historia, una belleza especial y refinada. Le dio las gracias a Alexei, lo abrazó y lo besó. Su atención y cuidado siempre habían sido muy importantes para ella. Alexei sabía cómo hacerla feliz. Toda la velada, Alexei estuvo especialmente cariñoso y atento. Preparó su cena favorita, pato asado con manzanas, encendió velas y puso música romántica suave. Recordaron los primeros años de su matrimonio, rieron con anécdotas divertidas y hicieron planes para el futuro. Anna se sentía feliz y amada. Le parecía que su relación con los años solo se hacía más fuerte. Sin embargo, ya el primer día que Anna se puso el reloj para ir a trabajar, se sintió mal. Al principio fue una leve debilidad y ansiedad, como si en lo más profundo de su interior germinara una inquietud incomprensible. Luego apareció un ligero dolor de cabeza y mareos. Anna lo atribuyó todo al cansancio y a la apretada agenda en la universidad. Era profesora y justo estaba en el periodo de preparación para los exámenes. Probablemente solo estoy agotada, pensó, intentando concentrarse en la clase, pero la debilidad no desaparecía, sino que por el contrario aumentaba. Le costaba concentrarse, las palabras se le enredaban y empezaban a aparecerle puntos negros ante los ojos. Ana sintió que necesitaba sentarse urgentemente. Después de las clases, volvió a casa y se quitó el reloj de inmediato. Apenas se lo quitó de la muñeca, sintió una agradable frescura que se extendía por su cuerpo. La debilidad se fue disipando gradualmente, la cabeza se le despejó y la ansiedad se calmó. Ana se sorprendió. ¿Podía ser que el reloj fuera la causa de su malestar? Decidió que era solo una coincidencia. Mañana se lo pondría de nuevo y vería qué pasaba. Al día siguiente, la historia se repitió. Tan pronto como Ana se ponía el reloj, su estado empeoraba. Debilidad, mareos, náuseas. Todos los síntomas volvían con renovada fuerza. Cuando se lo quitaba, se sentía significativamente mejor. Ana empezó a notar otras rarezas. En la muñeca, justo donde contactaba la hebilla del reloj, apareció un leve enrojecimiento. La piel parecía irritada y ligeramente inflamada. Le contó sus sensaciones a Alexei, pero él lo restó importancia, diciendo que ella se lo imaginaba. «Querida, eres demasiado suspicaz», dijo, abrazándola. «Probablemente solo es alergia al metal. No le des importancia. Si empeora, iremos al médico». Ana sentía que Alexei no la tomaba en serio. Siempre hacía lo mismo cuando a ella algo le parecía raro. Decía que era demasiado emocional y propensa a exagerar. Pero Ana no podía ignorar sus sensaciones. Sentía que algo andaba mal con el reloj. Su intuición le decía que debía tener cuidado. Empezó a observar a Alexei con más atención. Le parecía que algo había cambiado en su comportamiento. Se volvió más reservado, irritable. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y hablaba por teléfono en susurros, saliendo al balcón. Ana intentaba hablar con él, pero él eludía la conversación, alegando cansancio y problemas en el trabajo. Sentía que entre ellos crecía un muro de incomprensión y distanciamiento. Una noche, mientras Alexei se duchaba, Ana no pudo contenerse y miró su teléfono. Sabía que no estaba bien, pero necesitaba confirmar sus sospechas. Revisó rápidamente la lista de llamadas y mensajes, pero no encontró nada sospechoso. Entonces entró en su correo electrónico, y ahí su mirada se fijó en un mensaje. El correo estaba enviado desde una dirección desconocida y contenía solo unas pocas palabras. «El reloj está listo. Espero el pago».
Ana sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué significaba eso? Cerró rápidamente el correo y apagó el teléfono. Su corazón latía desbocado. No sabía qué pensar. A partir de ese momento, Ana decidió comenzar su propia investigación. Debía averiguar qué ocultaba Alexei y por qué el reloj la hacía sentir mal. Sentía que su vida estaba en peligro. Lo primero que hizo fue acudir a su amiga Irina. Irina era abogada y siempre la había ayudado en situaciones difíciles. La escuchó y le prometió ayudar. «Creo que necesitas que revisen ese reloj», dijo Irina. «Quizás tenga algún defecto oculto, o algo peor, podría haber algo peligroso». Ana asintió. Sabía que necesitaba encontrar a un especialista que pudiera examinar el reloj y dar un dictamen pericial. Pero ¿en quién podía confiar? ¿A quién podía contarle sus sospechas? Irina, tras escucharla atentamente, frunció el ceño. Enrojecimiento en la muñeca. «Ania, esto no es ninguna broma. Incluso si solo es alergia al metal, mejor prevenir. Y además, tus síntomas. Es demasiada casualidad que coincidan con llevar el reloj. Haz que lo revisen, al menos véndelo, deshazte de él». Ana asintió, sintiendo cómo el miedo la iba paralizando poco a poco. Las palabras de Irina, respaldadas por sus propias sospechas, se convirtieron en una pesada carga. «Tienes razón, Ir. Lo llevaré a una casa de empeño». Solo para averiguar qué le pasa. Al día siguiente, reuniendo valor, Ana se dirigió a una pequeña casa de empeños en las afueras de la ciudad. El lugar parecía modesto, pero inspiraba confianza gracias al letrero que decía: «Valoración y compra de relojes y joyas». Eligió esa casa de empeños, esperando confidencialidad y profesionalidad. En el interior olía a madera vieja y a betún para muebles. Detrás del mostrador había un hombre de mediana edad con unas cejas pobladas y canosas y unos ojos atentos. En su placa ponía: «Mikhail, tasador». Ana se acercó al mostrador, intentando ocultar su nerviosismo. «Buenas tardes», dijo con voz un poco temblorosa. «Me gustaría que valorara este reloj». Sacó de su bolso el reloj vintage que le había regalado Alexei y lo puso sobre el mostrador. Mikhail tomó el reloj, se puso las gafas y comenzó a examinarlo detenidamente. Lo giró entre sus manos, lo observó con una lupa, revisó el mecanismo. Ana lo observaba, conteniendo la respiración. Pasaron varios minutos antes de que Mikhail apartara la vista del reloj. Su rostro había cambiado. La atención había dado paso a una expresión extraña, de alerta. Se aclaró la garganta, como reuniendo sus pensamientos. «Este reloj», comenzó. Su voz sonaba extrañamente apagada. «Está modificado». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Modificado? ¿Qué quiere decir?» Mikhail la miró fijamente. «Llevo muchos años en esto de los relojes. Este es vintage, valioso, pero claramente le han añadido algo que no está bien». Volvió a tomar el reloj y le señaló a Ana la hebilla. «¿Ve esta pequeña costura? Aquí hay algo soldado. Muy cuidadosamente, de forma profesional, pero no es una pieza original». Ana se inclinó, intentando ver lo que Mikhail le señalaba. Vio una costura apenas perceptible que casi se fundía con el metal. «¿Qué podría ser?», preguntó, sintiendo cómo el pánico crecía dentro de ella. Mikhail suspiró. «No puedo decirlo con certeza sin hacer un análisis, pero tengo sospechas, muy malas sospechas». Sacó de debajo del mostrador una pequeña herramienta y abrió con cuidado la hebilla. Dentro había un diminuto capilar, delgado como un cabello. Mikhail se puso guantes y extrajo el capilar con sumo cuidado. «Aquí hay algo», dijo, examinándolo a contraluz. «Algún tipo de líquido, incoloro, sin olor, pero estoy seguro de que no es agua». Ana sintió que el mundo a su alrededor empezaba a dar vueltas. «¿Qué podría ser?», repitió, sintiendo cómo la náusea le subía por la garganta. Mikhail la miró directamente a los ojos. «No soy experto, pero por mi experiencia, esto se parece a una sustancia venenosa de acción lenta, algo que irá deteriorando su salud gradualmente, sin dejar rastros evidentes». Ella retrocedió del mostrador. «¿Veneno? En el reloj. ¿Pero quién podría...?» Se interrumpió, recordando el extraño comportamiento de Alexei, sus respuestas evasivas, sus deudas. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su cabeza,
formando una imagen aterradora. ¿Ha llevado usted este reloj?, preguntó Mikhail. Su voz estaba llena de preocupación. Ana asintió. Sí, todos los días. Es un regalo de mi marido por nuestro aniversario de boda. Mikhail negó con la cabeza. Necesita ir a la policía inmediatamente y no confiar en nadie, excepto en la policía, y quizás en los amigos más cercanos a quienes pueda confiarle su vida. De lo contrario, podría ser demasiado tarde. Hablaba en voz baja, pero cada una de sus palabras sonaba como una sentencia. Ana se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. En su cabeza giraban fragmentos de pensamientos, recuerdos, sospechas. Alexei, su marido, quería matarla. ¿Por qué? Mikhail, al ver su estado, le sirvió un vaso de agua. Tranquilícese, dijo. Necesita actuar ahora. Lo principal es su seguridad. Ana bebió unos sorbos de agua, intentando calmarse. ¿Qué debo hacer?, preguntó, mirando a Mikhail con esperanza. En primer lugar, no se ponga más este reloj. En segundo lugar, vaya a la policía. Cuénteles todo lo que sabe. Muéstreles el reloj, el capilar. Harán una pericial y averiguarán qué veneno es. Y en tercer lugar, tenga cuidado. No le diga a nadie que sabe de esto, especialmente a su marido. Ana asintió, sintiendo cómo la determinación volvía gradualmente a ella. Gracias, le dijo Mikhail. Muchas gracias, me ha salvado la vida. Mikhail negó con la cabeza. Solo he hecho mi trabajo, pero ahora todo depende de usted. Sea fuerte y encuentre la verdad. Ana salió de la casa de empeño sintiéndose completamente vacía. El mundo a su alrededor le parecía ajeno y hostil. Ya no sabía en quién confiar. La única persona en quien había creído resultaba ser su enemiga. Ana volvió a casa con la sensación de que un fragmento de hielo se había instalado en su cabeza. Las palabras de Mikhail, su advertencia sobre el veneno, resonaban como un eco en su conciencia. Alexei, su Alexei, con quien había compartido la vida, los sueños, la cama, podía estar involucrado en esta pesadilla. Tenía que asegurarse. No podía permitirse paralizarse por el miedo. Fingiendo no saber nada, Ana intentó comportarse con normalidad. Alexei la recibió con una sonrisa rutinaria, preguntándole cómo le había ido en la prueba del vestido nuevo. Era la mentira que se había inventado sobre la marcha para explicar su ausencia. Ella respondió distraídamente, alegando cansancio, y se apresuró a meterse en la ducha, para lavarse no solo el polvo de la ciudad, sino también la pegajosa sensación de traición. Después de la cena, que transcurrió en un pesado silencio, Ana, alegando dolor de cabeza, se retiró al estudio. Tenía que actuar. Sabiendo que Alexei podía entrar en cualquier momento, actuó con rapidez y cautela. Lo primero que hizo fue revisar su ordenador. Alexei no era muy meticuloso con la seguridad, y su contraseña, como ella suponía, resultó ser demasiado simple: la fecha de su boda. En el correo electrónico no había nada sospechoso a primera vista: correspondencia de trabajo, facturas, felicitaciones de colegas. Ana se adentró en el archivo, revisando correos antiguos, hasta que dio con una correspondencia con una tal Svetlana. Los mensajes estaban fechados en los últimos meses y tenían un tono claramente no profesional. Alexei, te echo de menos. ¿Cuándo nos veremos de nuevo?, escribía Svetlana. Pronto, mi amor. Solo hay que esperar un poco más. Pronto todo estará solucionado y estaremos juntos, respondía Alexei. Ana sintió que se le encendían las mejillas. Una infidelidad. Eso dolía, pero no tanto como la comprensión de que esa infidelidad podía ser solo parte de un plan más monstruoso. Copió la correspondencia, intentando no perderse ningún detalle. Su siguiente objetivo fue su teléfono. Aquí todo fue más complicado. Alexei siempre lo llevaba encima y vigilaba cuidadosamente que estuviera bloqueado. Ana recordó que una vez lo había visto marcar la contraseña cuando creía que ella dormía. Intentó reproducir la combinación de dígitos en su mente y lo consiguió. En el teléfono encontró más confirmaciones de sus temores. Además de los mensajes íntimos de Svetlana, descubrió una conversación con un número desconocido donde se discutían asuntos delicados y se garantizaba total discreción. En uno de los mensajes, Alexei escribía: lo principal es que todo parezca natural, que no haya sospechas. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era demasiado.
Demasiadas coincidencias. Recordó el consejo de Irina y decidió pedirle ayuda para encontrar al joyero que había hecho el reloj. Al día siguiente, Irina, usando sus contactos, dio con la viuda del joyero, Elena Petrovna. La anciana vivía en una pequeña casa en las afueras. Ana, intentando ocultar su agitación, le contó a Elena Petrovna sobre el reloj vintage y le pidió que recordara si su marido había hecho algún trabajo similar por encargo. Elena Petrovna guardó silencio durante un largo rato, pasando distraídamente las cuentas de un rosario. Mi marido hizo muchas joyas por encargo, dijo finalmente con voz queda, pero un encargo le inquietó mucho. Estaba muy reservado en sus últimos meses antes de morir. Decía que le amenazaban. Ana contuvo la respiración. ¿Qué encargo era?, preguntó, intentando no delatar su agitación. ¿Un reloj?, respondió Elena Petrovna. Un reloj vintage que había que modificar. El cliente insistía en un diseño especial para la hebilla. Decía que era muy importante. Mi marido se negó durante mucho tiempo, pero luego aceptó. Necesitaba mucho el dinero. Decía, ¿quién era el cliente? Elena Petrovna negó con la cabeza. No, fue muy cauteloso. Solo dijo que era una persona muy influyente. ¿Y cómo murió?, preguntó Ana intentando parecer despreocupada. Un infarto, respondió Elena Petrovna. De repente, nunca se había quejado del corazón. Ana se quedó helada. Todo encajaba en un cuadro aterrador. Alexei, deudas, amante, reloj con veneno, muerte del joyero. Todo indicaba que ella era víctima de un crimen cuidadosamente planeado. De vuelta a casa, Ana se sintió acorralada. Sabía que Alexei vigilaba sus pasos. Debía actuar con decisión y rapidez. Tarde en la noche, cuando Alexei ya dormía, Ana sacó la memoria USB con las pruebas reunidas. Miró durante un largo rato el rostro dormido de su marido, intentando comprender cómo había podido equivocarse tanto con esa persona, cómo no había visto su verdadero rostro, oculto tras la máscara de amor y cuidado. Comprendió que necesitaba ayuda. No podía confiar en nadie más que en Irina. La llamó y le pidió que se vieran urgentemente. «Irina, necesito tu ayuda», dijo Ana con voz temblorosa cuando se encontraron en una cafetería tranquila. «Alexei quiere matarme». Irina escuchó atentamente el relato de Ana sin interrumpirla con una palabra. Cuando Ana terminó, Irina tomó su mano y la apretó con fuerza. «Debemos ir a la policía», dijo Irina. «Tienes pruebas, conseguiremos justicia». Ana asintió. Sabía que era la única salida. Ya no podía vivir con miedo. Tenía que detener a Alexei antes de que llevara a cabo su monstruoso plan hasta el final. Lo primero que hizo fue hacer copias de seguridad de toda la correspondencia de Alexei, los mensajes del amante, las discusiones sobre deudas, las extrañas búsquedas en Internet sobre venenos indoloros y formas de tratar trastornos nerviosos. Cada archivo, cada línea, debía formar parte de la base probatoria. Ana se sentía como una arqueóloga, excavando en ruinas antiguas, solo que en lugar de artefactos, extraía a la luz la vileza y el engaño. Releyó el informe de Mikhail, el dueño de la casa de empeños. Allí, de forma clara y concisa, se indicaba: reloj vintage modificado. Contiene un mecanismo oculto con veneno de acción lenta. Al informe, Mikhail adjuntó fotografías tomadas con aumento, que mostraban el microscópico capilar en la villa. Ana comprendía que eso no era suficiente para un tribunal. Necesitaba una pericial independiente. Irina, como siempre, acudió en su ayuda. Organizó una reunión con un experto toxicólogo, dispuesto a analizar la sustancia contenida en el reloj. Los 2 días de espera se le hicieron eternos. Ana apenas dormía, repasando constantemente en su cabeza los posibles escenarios. Temía que Alexei sospechara algo, que intentara huir o, peor aún, que completara lo que había empezado. Finalmente, Irina llamó con noticias. La pericial confirmó la presencia de una sustancia venenosa en el reloj. «Es talio», dijo Irina. Su voz sonaba sombría. «Un veneno de acción lenta, que provoca síntomas fáciles de atribuir a una indisposición común. La exposición prolongada lleva a problemas graves en el sistema nervioso y, en última instancia, a la muerte». Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Talio. Ahora todo encajaba. Los mareos, la debilidad, las náuseas.
Nada de eso había sido casual, sino el resultado de un envenenamiento a sangre fría. Alexei había planeado su muerte, haciéndola pasar por natural. Recordó la conversación con la viuda del joyero, cómo ella hablaba del extraño encargo, de la prisa, del cliente misterioso que no quería dar su nombre. Ana pidió a Irina el teléfono de la viuda y la llamó. «Hola, soy Ana», dijo, procurando que su voz sonara serena. «Hablamos el otro día sobre el encargo del reloj vintage». «Sí, lo recuerdo», respondió la viuda. En su voz se percibía inquietud. «Necesito su ayuda. Necesito que confirme ante la policía que fue Alexei quien hizo ese encargo». «Dios mío», susurró la viuda. «Me lo temía. Él vino al día siguiente de hablar con usted, ofreciéndome dinero para que me callara». «Gracias», dijo Ana. «Su testimonio es muy importante». Reunidas todas las pruebas, la correspondencia, el informe pericial, el testimonio de la viuda, Ana decidió que era hora de actuar. Llamó a la policía y pidió una reunión con un investigador. La reunión tuvo lugar al día siguiente. Ana estaba sentada en el despacho del investigador, el capitán Petrov, contando su historia. Petrov la escuchaba con atención, sin interrumpir, haciendo solo alguna pregunta aclaratoria de vez en cuando. Parecía cansado, pero profesional. Ana sentía que podía confiar en él. Puso sobre la mesa todas las pruebas reunidas, fotos del reloj, informes periciales, impresiones de los correos, la declaración de la viuda del joyero. Petrov estudió cada documento con atención. «Son acusaciones graves, Ana», dijo cuando terminó de leer. «Necesitamos pruebas sólidas para detener a su marido». «Las tengo todas», respondió Ana, mirándolo directamente a los ojos. «Sé que intentó matarme y estoy dispuesta a demostrarlo». Petrov asintió. «Investigaremos. Si todo se confirma, tomaremos medidas». Las horas siguientes transcurrieron en cámara lenta. Ana esperaba noticias sin apartar la vista del teléfono. Temía que Alexei tuviera tiempo de hacer algo, de escapar o de deshacerse de las pruebas. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, sonó el teléfono. Era Petrov. «Ana, hemos detenido a su marido. Está bajo custodia. Venga a la comisaría. Tendrá que declarar». Ana sintió que una ola de alivio la inundaba. Todo había terminado. Estaba a salvo. En la comisaría, Ana dio una declaración detallada. Contó todo lo que sabía sobre el reloj, los síntomas, las deudas de Alexei, su amante, el encargo al joyero. Respondió a las preguntas de los investigadores con calma y seguridad. Mientras tanto, Alexei negaba todas las acusaciones. Afirmaba que el reloj era solo un regalo, que no sabía nada de ningún veneno, que amaba a Ana y que nunca le haría daño. Decía que ella se lo había inventado todo, que se había vuelto loca, pero las pruebas eran inexorables. La pericial confirmaba la presencia del veneno. La correspondencia con la amante y las obligaciones de deuda indicaban el móvil. La declaración de la viuda del joyero confirmaba que Alexei había encargado el reloj. A los pocos días, Alexei fue acusado formalmente de intento de asesinato. Fue arrestado e ingresado en prisión preventiva. La investigación continuó. La policía descubrió que Alexei llevaba tiempo involucrado en estafas y tenía conexiones con estructuras criminales. Se supo que estaba hundido en deudas y planeaba cobrar el seguro de vida de Ana tras su muerte. También resultó que la muerte del joyero no había sido accidental. Alexei estaba implicado en su asesinato para ocultar el encargo del reloj envenenado. Ana se enteró de esto por las noticias. Estaba sentada en su apartamento, mirando la pantalla del televisor, y sintió que una oleada de ira y asco se alzaba dentro de ella. No podía creer que había vivido junto a semejante monstruo. Después de todo lo vivido, Ana tardó mucho en recuperarse. Necesitó ayuda psicológica para superar el trauma. Cambió de apartamento, de trabajo y de círculo social. Quería empezar una vida nueva. Un año después se celebró el juicio contra Alexei. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a una larga pena de prisión. Ana no asistió al juicio. No quería ver a Alexei, no quería gastar en él sus fuerzas y emociones. Solo quería olvidarlo, para siempre. Después del juicio, Ana se compró un reloj nuevo, no vintage, sino moderno, elegante y fiable. Cuando se lo puso en la muñeca, sintió que una nueva vida despertaba en ella.
Ese reloj era el símbolo de que su tiempo le pertenecía solo a ella ahora. Era libre, había sobrevivido y sería feliz.